Hola, ¿cómo están alumnos? Espero estén muy bien y bienvenidos sean a la primer clase de expresión artística a través de este nuevo método. Necesito que tengan a la mano su cuaderno y un lapicero para que puedan de esta forma estar apuntando todo lo que voy a ir diciendo. Les dejé en la tarea anterior ver el video de la cultura en Mesopotamia. Gracias a este video ustedes van a poder entender muchas cosas que les voy a comentar el día de hoy. ¿Qué quiere decir Mesopotamia? Tierra entre dos ríos. Pregunta de examen seguro. Así que vayan apuntando todo esto. La cultura de Mesopotamia, vamos a ver, empezó en el 4000 a.C. y finalizó en el 539 a.C. Esta se considera el inicio de las civilizaciones humanas. La humanidad ya existía mucho antes que esto, obviamente, pero en organizaciones políticas comenzó con la cultura de Mesopotamia, que fue una de las primeras civilizaciones en todo el planeta. Se extendió a lo largo de Asia, en donde hoy aproximadamente se encuentra Irak y Siria. Así es, en donde actualmente hay guerra casi todos los días. Ahí inició la primera civilización de la humanidad. Vamos a hablar entonces sobre esta cultura. Primero, es una zona desértica. Ahí no van a encontrar montañas llenas de vegetación. Es desierto. Entonces, la cultura de Mesopotamia se desarrolló sobre un desierto. Eso quiere decir que toda aquella arquitectura que iban a ir desarrollando a lo largo del tiempo necesitaba aguantar altas temperaturas y no podían tener un peso extenso, ya que recordemos que en el desierto no hay roca. Entonces, todo lo que se vaya construyendo con el paso del tiempo se va a ir hundiendo. El arte en la cultura mesopotámica tuvo una gran evolución. Hoy en día nos quedan muy pocos restos de ella, no solo porque el material que ellos utilizaban para crear su arte no era un material duradero, también se encuentra en peligro, ya que recordemos que Mesopotamia se ubica entre Siria e Irak, zonas que desde hace mucho tiempo se encuentran en guerra. Y sí, la guerra ha destruido la mayoría de monumentos y de restos que quedaban de esta civilización. ¿Cuáles serían los grandes ejemplares del arte en la cultura de Mesopotamia? Primero hablemos sobre los sigurat. Los sigurat son templos. Este tipo de templos se parecían más a una pirámide, ya que había una gran cantidad de escaleras para poder entrar a ellos. Aún se conservan algunos, aunque hoy en día si ustedes viajan a estas zonas y ven un sigurat, seguramente lo van a confundir con una montaña, ya que los sigurat se encontraban hechos de adobe. El adobe, conforme el tiempo, se fue hundiendo en el desierto, además de que la arena lo convirtió en montaña. Pero algo muy importante de la cultura mesopotámica es que inventaron el ladrillo. Así es, el ladrillo fundido, como los que conocemos hoy en día, o el ladrillo con vidrio, que lo llamamos hoy en día como un azulejo. El azulejo lo utilizaban para decorar sus muros y era hecho de ladrillo, así como hoy en día. A ver, ¿y cómo era que ellos creaban sus bloques de adobe? El adobe era una mezcla entre tierra, lodo y paja, que la creaban a través de bloques de madera. Esperaban que se secaran y ya cuando estaban secos, pues listo, ahí tienen su bloque. Otro ejemplar del arte en la cultura de Mesopotamia son los palacios. Y no es un palacio como hoy en día lo conocemos. Los palacios en Mesopotamia era un conjunto de edificios que tenían entre ellos pasillos que los unían, así como también jardines. Estos palacios estaban rodeados por murallas. Y eso nos lleva a la tercera característica más importante artísticamente hablando de la cultura mesopotámica: las murallas. Los residentes de la cultura mesopotámica se encontraban rodeados de murallas. Las murallas se encargaban de dividir los distintos grupos de personas y así de esta manera evitar conflictos. Prácticamente los de la cultura mesopotámica vivían encerrados. Pero esto fue una característica muy importante de esta civilización: las murallas. Podemos ver ejemplos aún de las murallas de la cultura de Mesopotamia. Otro de los aportes más importantes al arte que nos dejó la cultura de Mesopotamia son los arcos en la arquitectura. La arquitectura de la cultura mesopotámica comenzó a crear arcos, estos para unir muros o pasillos. Ahora hablemos de otro tipo de arte que también ellos desarrollaron, como las esculturas. Las esculturas en la cultura mesopotámica eran bastante sencillas, solo eran hechas para verlas de frente y no tenían buenas proporciones.
Otra de las grandes características de la cultura de Mesopotamia era su pintura. Ya tenían varios colores que se creaban a través de pigmentos naturales, pero no nos quedan muchos ejemplares aún, ya que por ser de una zona cálida, los ejemplares han perdido su color y hoy en día son escasos los restos de pinturas de esta civilización que se pueden observar. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre grandes obras que aún se conservan y que son las más importantes en la cultura de Mesopotamia. Ahora vemos la estela de Naram-Sin, del rey Naram-Sin, para celebrar su victoria frente a los Lulupi. Esta obra fue creada en el 2250 a.C. Y ahora la estela de Hammurabi. Es el código legal más antiguo que nos ha llegado hasta la actualidad. Se trata de un cilindro en diorita negra. Fue creado en el 1750 a.C. y es el texto más largo en lengua paleobabilónica. En cuanto a los zigurats, he elegido el zigurat de U. El que vemos actualmente es el reconstruido por el rey Nabucodonosor II, la leona herida, del palacio de Asurbanipal en el siglo VII a.C. Vemos a la leona herida arrastrando sus patas traseras como queriendo decir que no se rinde. Quién sabe si manifestando el espíritu del imperio asirio que estaba en declive. Bien, ¿y qué les queda a ustedes como tarea? Bueno, en el cuaderno, aparte de la información que transcribieron de este video a su cuaderno, van a imprimir las imágenes de las obras más importantes de la cultura en Mesopotamia, que son las que mencioné anteriormente. Necesito que peguen la imagen a color y a un lado de la imagen su definición o historia. Bien, y eso ha sido todo. Esperen entonces la próxima semana un nuevo video de la siguiente clase. Cuando hayan terminado su tarea, van a fotografiar su cuaderno con lo que ustedes hicieron y me mandan esa fotografía a través de la plataforma.